Me llamó inútil frente a 200 personas. Esa es la parte que todavía recuerdo con más claridad. Ni las cámaras, ni las copas de champán, ni la cinta que esperaba ser cortada frente a las puertas principales del Hotel Marlowe House. Recuerdo a Blake Harrington sonriendo como si ya hubiera ganado. Una mano descansaba cerca de la cintura de mi esposa, su voz lo suficientemente cálida para la habitación y lo suficientemente afilada para mí. Sin ofender, Daniel, dijo, levantando el micrófono como si fuera el dueño de la noche. Pero algunos hombres simplemente son mejores siendo inútiles en silencio. La risa que siguió no fue fuerte al principio. Llegó en pedazos. Una tos de un inversionista, una risita nerviosa de alguien cerca del bar, una risa más aguda de uno de los miembros más jóvenes del personal que no sabía a dónde mirar. Luego Vanessa sonrió. Mi esposa sonrió. Y esa sonrisa hizo más daño del que las palabras de Blake jamás podrían hacer. Porque un extraño puede insultarte y alejarse. Un rival puede odiarte y aún así dormir bien. Pero cuando tu esposa escucha a otro hombre abrirte en público y decide disfrutar del sonido, algo dentro de ti deja de hacer preguntas. El salón de baile de la casa Marlowe lucía perfecto esa noche. Flores blancas trepaban por las viejas columnas de ladrillo. Luces doradas se derramaban sobre los pisos de madera pulida. Los reporteros locales estaban cerca del frente con las cámaras listas. Los funcionarios de la ciudad se daban la mano junto a la cinta. Los invitados de Atlanta, Charlotte y Nueva York ya habían reservado habitaciones para el fin de semana de apertura. Para ellos, este era el hermoso lanzamiento de un hotel en Charleston. Para Vanessa, era su coronación. Para Blake, era su primer paso hacia una vida que pensaba que había robado limpiamente. Para mí, era la última página de una mentira que había estado leyendo demasiado despacio. Me quedé cerca de la primera fila con un traje oscuro que Vanessa no me había ayudado a elegir. Ella me había dicho esa misma mañana que mantuviera las cosas simples, que no hablara demasiado, que no confundiera a la prensa con detalles familiares. La noche necesita sentirse elegante, dijo, ajustándose los pendientes de perlas en el espejo. Nadie necesita una larga lección de historia sobre la empresa de tu madre. Recuerdo mirar su reflejo y darme cuenta de que ya no me hablaba como a un marido. Me hablaba como a un problema que había aprendido a manejar. Blake había sido peor. Pasó toda la velada flotando de invitado en invitado, estrechando manos, riendo demasiado fuerte, llamando a Vanessa el verdadero corazón de este lugar. Cada vez que lo decía, ella brillaba. Cada vez que él me miraba, su sonrisa cambiaba. Se hacía más pequeña, más fría. El tipo de sonrisa que un hombre da cuando cree que el otro hombre ya ha sido derrotado y simplemente no se ha dado cuenta todavía. Él no sabía lo que yo había pasado el último mes recopilando en silencio. No sabía sobre los correos electrónicos. No sabía sobre los registros de gastos. No sabía sobre el borrador del acuerdo de gestión que Vanessa había intentado deslizar sobre la isla de nuestra cocina 2 días antes. Y no sabía que mi madre, Evelyn Mercer, había dejado atrás más que edificios viejos cuando murió. Había dejado instrucciones, unas legales, unas limpias, unas fuertes. Pero esa noche, no dije nada de eso. Observé, escuché, dejé que Blake actuara. Vanessa subió al pequeño escenario primero, hermosa con un vestido color crema, con el cabello recogido, su sonrisa practicada y brillante. Agradeció a los diseñadores, al personal, a los inversionistas, a la ciudad, a la prensa y luego a Blake. Lo llamó, el hombre que ayudó a convertir una visión en realidad. La sala aplaudió. Me quedé quieto, no porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado como para confiar en mi boca. Hay momentos en los que la ira ruega convertirse en ruido. Una versión más joven de mí podría haber dado un paso adelante, podría haber exigido respeto, podría haberle preguntado a mi esposa por qué me estaba borrando de un edificio que mi familia había salvado. Pero el dolor no hace débil a un hombre. Perder el control sí lo hace. Así que mantuve las manos a los lados y dejé que la noche se expusiera por sí misma. Luego Blake tomó el micrófono. Elogió a Vanessa como un predicador alabando a un santo. Dijo que ella había llevado el proyecto mientras otros dudaban. Dijo que la visión necesitaba coraje, no viejo papel familiar. Vi los ojos de Vanessa moverse hacia mí cuando dijo eso,
solo por un segundo, lo suficientemente rápido como para que la mayoría de la gente no lo notara. Lo suficientemente largo para que yo lo entendiera. Luego vino la broma. La palabra inútil. La habitación cambió a mi alrededor. Mi rostro se mantuvo calmado. Pero en algún lugar detrás de mis costillas, la última cosa suave que había guardado para Vanessa se quedó en silencio. Ella podría haberlo detenido. Podría haber tocado su brazo, tomado el micrófono, devuelto a la habitación a la decencia. En cambio, sonrió. Fue entonces cuando miré hacia la entrada lateral. Margaret Ellis acababa de entrar. 55 años, traje gris, carpeta negra contra su pecho, tranquila como un juez antes de un veredicto. No se apresuró. No saludó con la mano. Simplemente me miró a los ojos desde el otro lado del salón de baile. Le di un pequeño asentimiento. Blake todavía sonreía cuando Richard Cole comenzó a caminar hacia el escenario con Margaret Ellis justo detrás de él. 3 años antes de que Blake Harrington me llamara inútil, la casa Marlowe no era un hotel. Era un edificio de ladrillo cansado en una calle tranquila de Charleston con ventanas tapiadas, yeso agrietado y maleza creciendo a través del patio trasero como si la naturaleza ya hubiera presentado su reclamo. Vanessa lo vio primero en un lluvioso martes por la tarde. Se paró al otro lado de la calle bajo un paraguas negro, mirando los viejos balcones de hierro y el letrero de piedra descolorido sobre la puerta principal. Daniel, susurró. Este lugar podría ser hermoso. Yo también vi la belleza, pero también vi daños por agua, problemas de permisos, informes de cimientos, problemas de seguros y una factura de reparación lo suficientemente grande como para hacer que un hombre descuidado se sintiera valiente por las razones equivocadas. Esa era la diferencia entre nosotros en aquel entonces. Vanessa veía el sueño. Yo veía lo que costaría protegerlo. Mi familia había estado comprando y restaurando edificios antiguos en Charleston durante 2 generaciones. No éramos ricos ostentosos. No éramos aviones privados y portadas de revistas. El dinero de los Mercer era más silencioso que eso. Mi madre, Evelyn Mercer, creía que la riqueza debía moverse como una puerta cerrada, no como un desfile. Dirigía Mercer Heritage Properties desde una oficina en la esquina que todavía tenía el escritorio de madera de su padre y una cafetera más vieja que algunos de sus empleados. Conocía cada contrato de arrendamiento, cada techo, cada factura de impuestos, cada tubería débil que se escondía detrás de paredes bonitas. Cuando yo era niño, ella solía llevarme con ella a las inspecciones de los sábados. Otros niños aprendían estadísticas de fútbol. Yo aprendí cómo mienten los edificios viejos. Una nueva capa de pintura puede ocultar la podredumbre. Un vestíbulo limpio puede ocultar facturas impagadas. Una sonrisa encantadora puede ocultar un cuchillo. No lo sabía entonces, pero mi madre me había estado enseñando cómo sobrevivir a Vanessa mucho antes de que Vanessa me traicionara. Cuando caminamos por la casa Marlowe por primera vez, Vanessa se movió de habitación en habitación como si hubiera encontrado un escenario esperándola. Tocó la barandilla, se paró debajo del rosetón agrietado del techo y habló sobre sillas de terciopelo, lámparas de latón, suites nupciales, invitados de fin de semana, artículos de viaje y jazz suave en el bar. Escuché, y por un tiempo, me permití creer que estábamos construyendo algo juntos. Ella tenía gusto, yo tenía estructura, ella entendía de imagen, yo entendía de contratos. Eso debería habernos hecho fuertes. En cambio, le dio el lugar perfecto para estar al frente mientras yo trabajaba detrás de las paredes. Mi madre compró el edificio a través de Mercer Heritage Properties. Después de 2 meses de inspecciones y negociaciones, Vanessa supo que la empresa familiar estaba involucrada. Sabía que el dinero de los Mercer hacía posible el trato, pero no conocía los detalles privados. No sabía que mi madre había comenzado a cambiar el futuro de la empresa después de su diagnóstico. No sabía que Evelyn había firmado instrucciones que pondrían la autoridad operativa final en mis manos cuando llegara el momento. Para Vanessa, mi madre era el verdadero poder. Yo era el hijo silencioso que llevaba carpetas, comprobaba números y evitaba las cámaras. No estaba completamente equivocada sobre la parte silenciosa. Odiaba las fotos de prensa. Odiaba los discursos públicos.
Odiaba las habitaciones donde la gente reía demasiado fuerte y se medía por relojes, vestidos y apellidos. Así que, cuando Vanessa dijo, déjame ser el rostro de esto, no peleé con ella. Estábamos parados en el vestíbulo vacío, el polvo flotaba en la luz de la tarde. Su mano estaba en mi brazo. Su voz era suave de la forma en que yo solía confiar. Odias la atención, dijo. Me encanta esta parte. Déjame manejar la marca, las entrevistas, los eventos. Tú maneja en lo que eres bueno. Sonreí porque en aquel entonces pensaba que eso era el matrimonio. Dos personas llevando lados diferentes del mismo peso. No entendí que ella ya estaba aprendiendo qué lado se veía mejor en las fotografías. La restauración se llevó todo. Dinero, paciencia, fines de semana, sueño. Hubo noches en las que me senté en la mesa de nuestra cocina con las cotizaciones de los contratistas esparcidas junto al café frío mientras Vanessa probaba muestras de tela bajo la luz. Discutí con los prestamistas. Revisé informes ambientales. Aprobé trabajos estructurales de emergencia cuando una pared trasera resultó ser más débil de lo esperado. Firmé cheques que hicieron que se me encogiera el estómago. No porque no pudiéramos cubrirlos, sino porque mi madre me había enseñado que cada peso debía saber a dónde iba. Vanessa eligió los colores de la pintura, los nombres de las habitaciones, los uniformes, el aroma de las velas del vestíbulo, y era buena en eso. Esa es la parte que la gente olvida en historias como esta. La traición no siempre viene de alguien inútil. A veces viene de alguien lo suficientemente talentoso como para creer que el talento le da derechos. Cuando mi madre enfermó más, Vanessa se adentró más en el centro de atención. Los reporteros la llamaron la visionaria detrás de la Casa Marlowe. Los grupos empresariales locales la invitaron a hablar. Los diseñadores la etiquetaban en fotos. El personal comenzó a buscarla para obtener tono, estilo y aprobación. Dejé que sucediera porque mi madre se estaba muriendo y porque Vanessa era mi esposa y porque pensé que el amor no llevaba la cuenta. Luego, una noche, después de una larga visita al hospital, mi madre me sostuvo la muñeca y dijo, Daniel, nunca confunda ser amable con estar disponible para la codicia de otra persona. Le dije que Vanessa no era así. Mi madre no discutió. Solo me miró con ojos cansados y dijo, entonces espero que ella demuestre que tienes razón. Murió 7 meses antes de la apertura. La transferencia legal de autoridad comenzó silenciosamente a través de abogados, fideicomisarios y avisos de la Junta que aún no eran públicos. Vanessa vio dolor y lo confundió con debilidad. Blake vería más tarde lo mismo y lo confundiría con una oportunidad. Pero la verdad era simple. La Casa Marlowe nunca había pertenecido a los aplausos de Vanessa. Pertenecía a Mercer Heritage Properties. Y pronto, ya sea que mi esposa lo entendiera o no, la firma final me pertenecería a mí. Blake Harrington llegó 6 meses antes de la noche de apertura, vistiendo un traje azul marino demasiado elegante para un sitio de construcción y una sonrisa demasiado limpia para un hombre que caminaba por el polvo. El vestíbulo todavía olía a yeso fresco y a serrín. La mitad de los accesorios de iluminación estaban envueltos en plástico. El bar no tenía botellas, la recepción no tenía teléfonos y la fuente del patio seguía siendo un cuenco de piedra seco lleno de hojas. Pero Blake entró como si el hotel lo hubiera estado esperando. Vanessa lo trajo por las puertas principales ella misma. Recuerdo eso claramente porque no se había visto tan emocionada en meses. Daniel, este es Blake Harrington, dijo, su mano tocando su manga por medio segundo más de lo que exigían los modales. Él transformó 2 propiedades boutique en Savannah. Él entiende la hospitalidad al nivel que necesitamos. Blake estrechó mi mano con ambas de las suyas, cálidas, seguras, practicadas. Señor Mercer, dijo. Su esposa tiene un gusto increíble. Lo que ella está haciendo aquí es raro. No lo que estábamos haciendo, lo que ella estaba haciendo. Lo noté, pero lo dejé pasar. Ese era uno de mis viejos hábitos. Dejaba pasar los pequeños insultos porque detener a todos se sentía mezquino. No entendía que algunos hombres prueban una cerca apoyándose en ella una tabla a la vez. Al principio, Blake fue cuidadoso conmigo. Hizo buenas preguntas en las reuniones. Sabía de dotación de personal,
software de reservas, flujo de huéspedes, tiempos de los proveedores. Podía caminar por un pasillo sin terminar y hablar sobre dónde se detendrían los invitados. Dónde se embotellaría el equipaje, donde un empleado de recepción necesitaba una mejor línea de visión. No era estúpido. Eso lo hacía más peligroso. Un hombre tonto hace ruido. Un hombre inteligente y ambicioso aprende dónde están las puertas antes de intentar abrirlas. A Vanessa le encantaba la forma en que hablaba. Hablaba en pequeños discursos pulidos, dándole siempre el centro de la oración. Vanessa entiende la temperatura emocional de una habitación. Vanessa ve lo que sentirán los invitados antes de que lo sientan. Vanessa no está decorando un hotel. Está creando una experiencia. Cada cumplido aterrizaba exactamente donde él apuntaba. Podía verlo en su postura. Sus hombros se levantaban. Su sonrisa se suavizaba. Sus ojos se quedaban en él un poco más de tiempo cada vez, y me dije a mí mismo que era inofensivo porque quería que fuera inofensivo. Mi madre se había ido hacía solo unas semanas. El trabajo legal en torno a Mercer Heritage Properties todavía se movía a través de abogados y fideicomisarios. Tenía paquetes de la Junta en mi escritorio, documentos del patrimonio en mi maletín, problemas de contratistas en mi bandeja de entrada y una esposa que volvía a casa radiante de reuniones a las que yo no había asistido. El dolor hace que un hombre sea lento en lugares extraños. Aún puedes leer contratos, aún puedes responder correos electrónicos, aún puedes firmar cheques, pero las señales humanas, los cambios suaves en la voz de alguien, la forma en que un nombre aparece con demasiada frecuencia en una conversación. Esos pueden pasarte desapercibidos cuando intentas no desmoronarte. Blake entendió eso antes que yo. Sabía que yo estaba distraído. Sabía que Vanessa quería ser vista. Y sabía que el hotel estaba entrando en esa peligrosa etapa en la que la imagen comienza a sentirse más poderosa que la propiedad. El primer cambio real se produjo durante una reunión de marca del personal en el comedor a medio terminar. Sugerí que retrasáramos la contratación de 2 puestos superiores hasta que los primeros 90 días de reservas estuvieran más claros. Era práctico. Conservador tal vez, pero práctico. Vanessa me miró desde el otro lado de la mesa y soltó una pequeña carcajada. No lo suficientemente cruel como para que alguien más lo llamara cruel, solo lo suficiente para ponerme por debajo de ella. Daniel piensa como un propietario, dijo. Tenemos que pensar como un destino. Blake se recostó, sonriendo como si ella acabara de decir algo brillante. Esa es exactamente la diferencia, agregó. Los edificios antiguos se poseen en papel. Los grandes hoteles se poseen en la mente de los huéspedes. El personal asintió. Algunos lo anotaron. No dije nada. No porque no tuviera respuesta, sino porque la vieja regla de mi madre seguía en mi cabeza. Nunca luches por la autoridad frente a los empleados a menos que estés listo para usarla toda. Aún no estaba listo. Todavía creía que Vanessa y yo estábamos pasando por una mala racha, no por una traición. Después de la reunión, Blake me encontró cerca del pasillo de servicio. Su voz era amigable, pero sus ojos me estaban probando. ¿Puedo preguntarte algo, Daniel?, dijo. Con la partida de tu madre, ¿quién firma realmente las operaciones finales? La Junta, los abogados del patrimonio. Ahí estaba, no curiosidad, sino medición. Lo miré por un largo segundo y dije, las personas adecuadas. Su sonrisa parpadeó, luego regresó. Por supuesto, solo intentaba entender la cadena de mando. Más tarde, escuché a Vanessa responderle a esa pregunta a su manera. Yo estaba afuera de su oficina revisando una orden de cambio de contratista cuando la voz de Blake se filtró por la puerta entreabierta. Si su familia es dueña del edificio, ¿hasta dónde podemos llegar realmente? Vanessa se rió suavemente. Daniel no dirige esa familia. Su madre lo hacía y ella se ha ido. Blake dijo, pero puede bloquearnos. Vanessa respondió sin dudarlo. Daniel evita los conflictos. Si le pongo los papeles correctos frente a él en el momento adecuado, él firmará. Siempre lo hace. Me quedé allí con la orden de cambio en mi mano, sintiendo que algo más frío que la ira se movía a través de mí. Era claridad. Aún no claridad total.
No la suficiente para acusar, pero sí la suficiente para empezar a observar. Después de ese día, Blake dejó de tener cuidado. Comenzó a dar órdenes como si su nombre ya estuviera en el acuerdo de gestión. Entraba en las reuniones antes de que yo llegara y resumía las decisiones después de que ya se habían tomado. Elogiaba a Vanessa en público y corregía mis números con una sonrisa. Vanessa lo lideraba. A veces incluso lo disfrutaba. Lo extraño era que yo todavía no lo odiaba en ese entonces. El odio requiere sorpresa y Blake se estaba convirtiendo exactamente en lo que se había anunciado a sí mismo. Un hombre hambriento de un edificio que no había comprado, una mujer con la que no se había casado y una vida que creía que podía ser robada si el dueño legítimo estaba lo suficientemente callado. El primer rastro de papel apareció un jueves por la noche. Estaba en la mesa de la cocina clasificando facturas cuando vi un cargo etiquetado como retiro de proveedores. 3 habitaciones, 2 noches, un restaurante de lujo, servicio de automóvil privado. Las fechas no tenían sentido. El hotel no estaba abierto. El proveedor listado ya había terminado su contrato y las iniciales de Blake estaban en la nota de aprobación junto a las de Vanessa. Miré esa línea durante mucho tiempo. Luego hice una copia. No confronté a mi esposa. No llamé a Blake. No levanté la voz a través de nuestra hermosa cocina como un hombre mendigando una mentira. Abrí una nueva carpeta en mi computadora portátil y la llamé Revisión Marlo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que mi silencio se entendiera como amabilidad. A partir de ese momento, mi silencio se convirtió en mantenimiento de registros. La primera factura no demostraba una aventura. No demostraba fraude. No demostraba un plan. Eso era importante. Un esposo herido puede ver fantasmas en el papel si quiere. Mi madre solía decir, los números no mienten. Pero la gente miente a través de los números todos los días. Así que me obligué a ir más despacio. Imprimí el cargo del retiro de proveedores y lo puse en una carpeta sin escribir una sola acusación en él. 3 habitaciones, 2 noches, servicio de automóvil privado, cena para 6, pero solo 2 nombres de huéspedes conectados al sistema de reservas. Blake Harrington y Vanessa Mercer. Me senté en la mesa de mi cocina después de la medianoche, escuchando el zumbido del refrigerador y cómo la vieja casa se asentaba a mi alrededor, y entendí algo feo. Si confrontaba a Vanessa, entonces ella convertiría el dolor en teatro. Ella me llamaría celoso. Blake me llamaría inseguro. Limpiarían cualquier rastro que yo no hubiera encontrado todavía. Así que hice lo más difícil que un hombre puede hacer cuando su orgullo está sangrando. Me quedé callado. A la mañana siguiente, Vanessa bajó las escaleras con una blusa azul pálido, llevando su teléfono como si estuviera pegado a su mano. Me besó en la mejilla sin mirarme. ¿Noche larga?, preguntó. Miré la cafetera en lugar de su rostro. Facturas, dije. Siempre facturas, sonrió, ya aburrida de la palabra. Esa sonrisa me dijo más de lo que la ira me habría dicho. Ella no creía que yo mirara los detalles porque los detalles importaran. Ella creía que yo miraba los detalles porque yo era pequeño. Blake le había enseñado un nuevo lenguaje para el viejo desprecio. Propietario, hombre de papel, esposo de fondo, firma útil. Llevé esas palabras conmigo a mi oficina y comencé a sacar registros adecuadamente, no como un esposo celoso hurgando en los cajones, sino como un propietario revisando sus activos. Hay una diferencia. Primero revisé el archivo de proveedores. La empresa que figuraba en la factura del retiro había manejado productos blandos para 6 habitaciones de huéspedes 2 meses antes. Su contrato estaba cerrado. Su pago final había sido liquidado. Nadie de esa empresa había sido programado para un retiro. Luego abrí los extractos de la tarjeta de crédito vinculados a las operaciones previas a la apertura. Cargos de restaurantes, cargos de suites, servicio de automóviles, una factura de salón nocturno. Lo suficientemente pequeños como para esconderse dentro de un proyecto tan costoso, pero demasiado repetitivos para ser aleatorios. Siempre cerca de Blake, a menudo aprobados por Vanessa. A veces codificados como investigación de la experiencia del huésped. Casi me río de eso.
El dolor, la traición y la mala contabilidad pueden hacer que un hombre se sienta extrañamente tranquilo. Alrededor del mediodía, llamé a Margaret Ellis. Margaret había sido la abogada de mi madre durante años. Conocía Mercer Heritage Properties mejor que la mayoría de los miembros de nuestra junta. Tenía el tipo de voz que hacía que el pánico se sintiera avergonzado de estar en la habitación. Daniel, dijo, ¿llamas como hijo, como esposo o como el socio director entrante? Miré la pila de facturas en mi escritorio. Me temo que los tres. Se quedó callada durante un respiro, luego habló con cuidado. Así que lo hice. Le hablé del retiro del proveedor, los cargos, la creciente autoridad de Blake, la presión de Vanessa para hacerlo central en la noche de apertura. No le dije que sospechaba de una aventura primero. Le dije lo que podía probar. Eso le importaba a Margaret. Siempre le había importado. Cuando terminé, ella dijo, no los confrontes. Cerré los ojos. Una parte de mí odiaba lo aliviado que me sentía al escuchar eso. ¿Crees que hay algo aquí? Pregunté. Creo que puede haber varias cosas aquí, dijo. Uso indebido de los fondos de la empresa, conflicto de intereses, presión de gestión no autorizada. El asunto personal también puede existir, pero no lideramos con el dolor. Lideramos con documentos. Escribí eso, aunque no lo necesitaba. No lideramos con el dolor. Lideramos con documentos. Margaret me instruyó que preservara todo. Descargar extractos. Exportar los correos electrónicos a los que tenía acceso adecuado a través de las cuentas de la empresa. Guardar invitaciones de calendario. Conservar copias de los borradores de acuerdos. No romper contraseñas. No amenazar. No enviar mensajes de texto emocionales. No darle a Blake una razón para afirmar que yo estaba actuando por celos en lugar de por deber fiduciario. La palabra era formal, pero el significado era simple. Tenía el deber de proteger el negocio que dejó mi madre. Y por primera vez desde el funeral de Evelyn, ese deber me estabilizó. Esa tarde, conduje a la casa Marlowe y caminé por la propiedad solo. El hotel parecía casi listo. Las entregas de ropa de cama fresca estaban apiladas cerca del ascensor de servicio. Un florista medía las mesas del vestíbulo. Una joven aprendiz de recepción practicaba cómo saludar a los huéspedes invisibles con una sonrisa nerviosa. Ninguno de ellos merece el caos. Ninguno de ellos merece perder el trabajo porque mi esposa y su amante confundieron un hotel con un patio de recreo. Ese pensamiento cambió algo en mí. No solo me estaba protegiendo a mí mismo. Estaba protegiendo un lugar en el que mi madre había creído y a las personas honestas que se preparaban para dirigirlo. En la oficina trasera, encontré otro documento esperando en la bandeja de la impresora. Un borrador de modificación del acuerdo de gestión. El nombre de Blake aparecía en la página 2. Autoridad operativa ampliada. Derechos de aprobación de proveedores. Discreción en gastos de emergencia. Aprobación de representación pública. Nada de eso había sido aprobado por la Junta. Nada de eso llevaba mi firma, pero una nota en la parte superior con la letra limpia de Vanessa decía, Daniel, para firmar antes de la apertura. Miré esa oración hasta que los bordes del papel se volvieron borrosos. No porque estuviera sorprendido, sino porque una parte de mí todavía quería estarlo. Tomé una foto, hice una copia y devolví el original exactamente a donde lo había encontrado. Esa noche, Margaret me devolvió la llamada después de revisar el primer lote. Su tono había cambiado. Seguía siendo tranquilo, pero más frío. Daniel, dijo. Necesito que respondas una pregunta. Estaba en el vestíbulo vacío mirando la escalera que mi madre había insistido en que restauráramos en lugar de reemplazar. Pregunta, dijo Margaret. ¿Entienden Vanessa y Blake quién tiene la autoridad legal final sobre esta propiedad? Al otro lado del vestíbulo, podía escuchar a Blake riéndose con un miembro del personal de forma ruidosa y fácil, como un hombre que ya estaba practicando ser propietario. Miré hacia el techo, al medallón de yeso que Vanessa había querido pintar de dorado, y pensé en la mano de mi madre sobre mi muñeca en aquella cama de hospital. Nunca confundas ser amable con estar disponible para la codicia de otra persona.
No, dije. No creo que lo hagan. Margaret hizo una pausa. Entonces asegurémonos de que lo aprendan solo una vez y en el entorno adecuado. Sabía lo que quería decir. No en un pasillo, no en una pelea a gritos. No en una mesa de comedor donde Vanessa pudiera llorar y Blake pudiera negarlo. En un entorno legal, con registros, con testigos, con consecuencias. Terminé la llamada y me quedé allí mientras la luz del atardecer caía a través de las ventanas delanteras de la casa Marlowe. Durante meses, me había sentido como un hombre al que estaban empujando fuera de su propia vida, un insulto cortés a la vez. Pero ese día, el suelo bajo mis pies se sintió diferente. No más suave, no más amable, simplemente mío. La evidencia tiene una extraña manera de cambiar la forma de una habitación. Antes de encontrarla, cada habitación aún guarda un poco de esperanza. La cocina aún puede ser una cocina. El dormitorio aún puede ser un lugar donde dos personas podrían hablar. La oficina de un hotel aún puede parecer un lugar de trabajo en lugar de la escena de un crimen. Pero una vez que las palabras correctas aparecen en una pantalla, las paredes se mueven. El aire cambia. El pasado comienza a reorganizarse alrededor de la verdad. Encontré los correos electrónicos un domingo por la noche, semanas antes de la noche de apertura. Tenía acceso adecuado a la cuenta de proyecto compartida del hotel porque Mercer Heritage Properties era propietaria del edificio y financiaba las operaciones previas a la apertura. No estaba pirateando mensajes privados. Estaba revisando las comunicaciones de la empresa vinculadas a las aprobaciones de proveedores, las decisiones de dotación de personal y la autoridad de gestión. Esa distinción importaba. Margaret lo había repetido 2 veces. Mantente dentro del acceso legal, me dijo. Manos limpias, Daniel. Siempre manos limpias. Así que me mantuve limpio. Primero busqué el nombre de Blake. Aparecieron cientos de resultados. La mayoría eran gráficos de personal ordinarios, actualizaciones de licencias de licores, aprobaciones de uniformes, listas de suministros para las habitaciones. Luego busqué frases del borrador de modificación de gestión, autoridad ampliada, discreción en gastos de emergencia, representación pública. Fue entonces cuando apareció el primer hilo. Vanessa le había reenviado a Blake una versión revisada del acuerdo con una línea escrita encima. Si logramos que Daniel firme antes de la apertura, nadie podrá cuestionar tu papel después. Leí la oración una vez. Luego otra vez. Mi mano no tembló. Eso me sorprendió. Creo que una parte de mí ya conocía la verdad y simplemente estaba esperando que los documentos la alcanzaran. Blake respondió 12 minutos después. Él firmará si haces que parezca que es para apoyarte a ti. No lo hagas sonar legal. Haz que suene emocional. Me recosté en mi silla y miré por la ventana oscura junto a mi escritorio. Afuera, Charleston estaba tranquilo, cálido, ordinario. En algún lugar de la calle, la gente estaba cenando, paseando perros, riendo en los porches. Mi vida estaba siendo desarmada en oraciones, y el mundo ni siquiera bajaba la voz. Seguí leyendo. Había más mensajes. Vanessa diciéndole a Blake que yo todavía estaba hablando después de la muerte de mi madre. Blake diciéndole que el dolor hacía que los hombres fueran más fáciles de guiar si hablabas con suavidad y te movías rápido. Vanessa escribiendo, después de la noche de apertura, Daniel ya no importará. La gente verá quién construyó realmente esto. Esa frase se quedó en la pantalla como una mano alrededor de mi garganta. No porque fuera la frase más cruel, sino porque era la más clara. Ella no estaba confundida. No se dejaba llevar por la tensión. Estaba planeando. Busqué más a fondo. Aún dentro de las cuentas de la empresa, aún copiando todo en la carpeta que Margaret me había dicho que creara. La parte personal también estaba allí, oculta bajo el lenguaje comercial, pero no oculta. Bueno, reservas de cenas marcadas como reuniones de marca. Vistas previas de suites programadas a altas horas de la noche sin presencia de personal. Notas de calendario usando iniciales en lugar de nombres. Un mensaje de Blake decía: anoche se demostró que este lugar ya se siente como nuestro. Vanessa respondió: pronto lo será.
No necesitaba nada más gráfico que eso. No lo quería. La traición directa no necesita detalles feos para volverse real. A veces, 2 oraciones limpias pueden destruir 20 años de confianza. Me senté allí hasta que la luz de la oficina se apagó por el sensor de movimiento. La habitación se oscureció a mi alrededor y por un momento dejé que se quedara así. Pensé en Vanessa de pie en el vestíbulo vacío 3 años antes, diciéndome que el edificio podría ser hermoso. Pensé en mi madre en el hospital advirtiéndome sobre la amabilidad y la codicia. Pensé en cada reunión donde Vanessa se había reído suavemente cuando yo hablaba. Cada vez que Blake la había elogiado mientras me dejaba fuera del cuadro. Cada vez que me había dicho a mí mismo que estaba siendo maduro al mantener el silencio. Luego volví a encender la luz y continué. El dolor podía esperar. Los registros no. Para la medianoche, la carpeta revisión Marlo tenía subcarpetas. Problemas de gastos. Autoridad no autorizada. Conflicto de intereses. Comunicaciones de Vanessa y Blake. Riesgo de la noche de apertura. Le envié los documentos más limpios a Margaret sin ninguna explicación larga. Solo los hechos organizados por fecha. Casi escribí algo emocional. Casi escribí, ¿cómo pudo hacer esto? Luego lo borré. Margaret no necesitaba mi corazón roto. Necesitaba un registro que pudiera sostenerse sin que yo sangrara sobre él. A las 12:18 de la noche, ella respondió con una sola oración. No firmes nada de lo que te traigan. A la mañana siguiente, Vanessa estaba alegre de una manera que parecía ensayada. Hizo café. Me tocó el hombro. Dijo que la apertura iba a cambiar todo para nosotros. Miré su mano en mi camisa y me pregunté cuántas mentiras podía poner una persona suavemente sobre el cuerpo de otra. Blake cree que deberíamos limpiar la estructura de gestión antes del lanzamiento, dijo. Solo para que los inversionistas se sientan cómodos. Ahí estaba. El papel estaba llegando. Asentí lentamente. Envíalo a Margaret. Su sonrisa se tensó. Daniel, no todo necesita pasar por los abogados. La miré entonces. Realmente la miré. La mujer con la que me casé todavía estaba en su rostro en alguna parte. Pero ahora estaba parada muy por detrás de la ambición, casi inalcanzable. Cualquier cosa con mi firma sí, dije. Por primera vez en meses, Vanessa no tuvo una respuesta rápida. Ese silencio me dijo que entendía que algo había cambiado, incluso si todavía no sabía hasta qué punto. Más tarde ese día, Margaret llamó. Había revisado lo suficiente como para comenzar a preparar avisos formales, un paquete para la junta y una estrategia de divorcio que protegiera tanto los activos matrimoniales como los de la empresa. La noche de apertura puede convertirse en el punto de intervención más limpio, dijo. Yo sabía lo que eso significaba. Las mentiras públicas a menudo requieren una corrección pública, pero la corrección tenía que ser legal, no emocional. ¿Estamos listos? Pregunté. La voz de Margaret se mantuvo uniforme. Aún no, pero lo estaremos. Miré el cronograma del hotel en mi pared. Faltaban semanas para el corte de la cinta. Semanas hasta que Vanessa planeaba hacer a Blake intocable. Semanas hasta que creyeron que Daniel Mercer se quedaría en silencio en un segundo plano y firmaría su propia irrelevancia. Abrí la carpeta revisión Marlo una vez más y agregué una nota final en la parte superior. Preparar todo para la noche de apertura. El día de la apertura llegó con un tipo de belleza que casi parecía deshonesta. Charleston despertó bajo un cielo azul limpio, el tipo de cielo que aman las revistas de viajes porque hace que cada calle de ladrillos parezca perdonada. A las 7 de la mañana, los camiones de reparto ya estaban alineados detrás de la casa Marlo. Los floristas llevaban arreglos blancos por la entrada lateral. El personal se movía en uniformes planchados, revisando etiquetas de nombres, puliendo puertas de vidrio, probando radios. La cocina olía a café, mantequilla y nervios. Afuera, la cinta se había estirado a través de las puertas principales, de color burdeos profundo contra el ladrillo restaurado, exactamente el color que mi madre había elegido desde su cama de hospital cuando Vanessa le trajo muestras.
Me paré en el vestíbulo antes de que llegaran los invitados, mirando hacia la escalera que Evelyn Mercer se había negado a reemplazar. La madera vieja recuerda, le había dicho al arquitecto. No tiras a la basura la memoria solo porque el dinero nuevo quiere líneas limpias. Esa mañana, la madera brillaba bajo las luces. El hotel estaba listo. La mentira también estaba lista. Vanessa bajó las escaleras a las 8:30 con un vestido color crema y pendientes de perlas, lo suficientemente hermosa como para hacer que los extraños confiaran en ella. Se detuvo a mitad de camino, con una mano en la barandilla, dejando que 2 miembros del personal la vieran antes de llegar al piso. Esa era Vanessa para entonces, incluso entrar a una habitación se había convertido en una actuación. Daniel, dijo, ni con calidez, ni con frialdad, sino con el tono cuidadoso que la gente usa para los problemas que aún necesitan. Esta noche es importante. Necesito que entiendas eso. La miré. Lo entiendo. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces, por favor, no te desvíes hacia largas explicaciones sobre la estructura familiar o el historial legal si alguien hace preguntas. La prensa quiere una historia limpia, restauración, visión, herencia de Charleston, no papeleo del patrimonio. Papeleo del patrimonio. Así era como ella llamaba a las instrucciones finales de mi madre. Así era como ella llamaba a la estructura que había salvado el edificio, financiado la nómina y mantenido pagado a cada contratista cuando los costos se disparaban por encima de lo esperado. Doblé el programa del evento y lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. No planeo dar un discurso. El alivio pasó por su rostro demasiado rápido. Bien. Eso es mejor. Solo mantente presente. Apoya. ¿Simple? ¿Simple? Hay palabras que suenan inofensivas hasta que escuchas la jaula dentro de ellas. Antes de que pudiera responder, Blake cruzó el vestíbulo con 2 cafés en una mano y su teléfono en la otra. Le entregó uno a Vanessa sin preguntarle cómo lo tomaba. Ya lo sabía. Ahí está, dijo lo suficientemente fuerte como para que el equipo de recepción lo escuchara. La mujer del momento. Vanessa se rió suavemente, y por un segundo, los dos olvidaron que yo estaba allí parado. Luego Blake se volvió hacia mí con esa pequeña sonrisa suave. Daniel, gran día. ¿Estás listo para ver cómo se hace historia? Lo miré a él, a la escalera y de regreso. Estoy listo. Se inclinó más cerca, bajando la voz lo suficiente para hacerlo privado, pero no respetuoso. Esta noche es la noche de Vanessa. Trata de no parecer perdido. Debería haber sentido ira. Tal vez lo hice. Pero para entonces, la ira se había convertido en algo más silencioso en mí. Algo doblado y archivado, esperando la firma correcta. Le dediqué una leve sonrisa. Sé exactamente dónde estoy. Sus ojos se entrecerraron por medio segundo. Luego Vanessa tocó su brazo y atrajo su atención de nuevo. Ese toque me dijo todo lo que los correos electrónicos ya habían demostrado. Alrededor del mediodía, ella trajo los papeles. Estaba en la pequeña oficina detrás del área de recepción revisando las listas finales de llegada de invitados con Eleanor Price, quien había sido contratada como consultora de operaciones para la semana de apertura. Eleanor era tranquila, práctica y aguda de la manera en que son agudos los profesionales hoteleros experimentados. A ella le importaban los horarios de registro, los descansos del personal, el recuento de toallas y si los invitados de Atlanta habían solicitado habitaciones contiguas. A ella le importaba el hotel real, no el centro de atención. Vanessa esperó hasta que Eleanor salió antes de colocar una delgada carpeta frente a mí. Blake y yo limpiamos el lenguaje de gestión, dijo. Es solo una formalidad antes de esta noche. No toque la carpeta de inmediato. Una formalidad. Daniel, suspiró, ya molesta. A los inversionistas les gusta la claridad. El personal necesita una cadena de mando. Blake necesita espacio para operar sin llamarte por cada pequeña cosa. Abrí la carpeta. Ahí estaba. Vestido con márgenes limpios y palabras corteses. Autoridad operativa ampliada. Derechos de aprobación de proveedores. Autoridad de representación pública.
Discreción en gastos de emergencia. El nombre de Blake Harrington aparecía una y otra vez. Cada vez vinculado a un poder que no se había ganado y que la Junta no había aprobado. En la parte inferior, una línea de firma me esperaba como una trampa, fingiendo ser papeleo. Vanessa se paró frente a mí, con los brazos cruzados. No tenemos tiempo para hacer de esto un drama. Cerré la carpeta. Haré que Margaret lo revise. Su expresión cambió. No mucho, solo lo suficiente. ¿Tu abogada? Sí. Daniel, esto es exactamente a lo que me refiero. Conviertes todo en un proceso. Miré sus manos. Uñas perfectas. Aún llevaba el anillo de bodas. Cualquier cosa con mi firma es un proceso. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez en años, Vanessa pareció darse cuenta de que yo no me movía hacia donde ella me empujaba. Su voz se suavizó entonces, y eso casi dolió más. Estoy tratando de proteger lo que construimos. Quise preguntarle a qué parte se refería, al hotel, a la mentira o a Blake. En cambio, me levanté y coloqué la carpeta en mi maletín. Entonces, Margaret puede confirmar eso. Me miró como si yo hubiera hablado un idioma que ella no creía que yo supiera. Al final de la tarde, Margaret había recibido la copia escaneada. El paquete para la Junta estaba finalizado. El aviso de auditoría estaba listo. La demanda de divorcio había sido preparada. Las cartas formales estaban programadas, impresas y selladas. Nada de eso se sentía como una venganza. La venganza es caliente. Esto se sentía frío, pesado, necesario. A las 6, los invitados comenzaron a llegar. Las cámaras destellaron debajo del toldo delantero. Vanessa dio un paso hacia las luces. Blake estaba a su lado, susurrando algo que la hizo sonreír. Me quedé cerca de la primera fila, exactamente donde ella me había dicho que me parara, apoyando y simple. En el bolsillo interior de mi chaqueta, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Margaret. Estoy en la entrada lateral. Miré al otro lado del vestíbulo cuando Vanessa subió al escenario y levantó el micrófono. Su voz flotó sobre la habitación, pulida y orgullosa. Esta noche, celebramos a las personas que hicieron realidad este sueño. Luego sus ojos encontraron a Blake. Especialmente al hombre que me ayudó a llevarlo a cabo cuando otros no podían entenderlo. Comenzaron los aplausos. Blake caminó hacia el escenario como un hombre que entra en un futuro que pensaba que ya le había sido transferido. Blake caminó hacia el escenario como un hombre que había confundido los aplausos con la propiedad. Lo vi subir los 2 pequeños escalones junto a Vanessa, enderezarse la chaqueta y tomar el micrófono de su mano como si ella hubiera estado esperando toda la noche para dárselo. Tal vez así fue. Para entonces, la habitación ya pertenecía a la historia que ellos querían que la gente creyera. Vanessa era la visionaria. Blake era el hombre que la entendía. Y se suponía que yo era el marido silencioso en la primera fila. Útil solo mientras me mantuviera callado. Blake se volvió hacia Vanessa primero. Siempre hacía eso antes de menospreciarme. La elogió hasta que la habitación se inclinó hacia ella. Vanessa Mercer vio lo que nadie más pudo ver, dijo. Donde otras personas vieron un edificio viejo, ella vio elegancia. Donde otros vieron riesgo, ella vio un legado. Donde otros dudaron, ella se movió. La multitud aplaudió. Vanessa bajó los ojos con esa forma pulida que usaba cuando fingía ser humilde. Yo conocía esa expresión. Alguna vez había amado esa expresión. Ahora podía ver la maquinaria debajo de ella. Blake continuó, con voz suave y practicada. Este hotel no es solo ladrillo y madera. Es su gusto, su coraje, su estándar. Luego su expresión se afiló lo suficiente como para que yo supiera hacia dónde se dirigía a continuación. Y créanme, no todos entendieron ese estándar. Algunas personas se giraron hacia mí. No completamente, solo un poco. Así es como comienza la humillación pública. No siempre llega como una bofetada. A veces entra como una mirada cortés de extraños que de repente creen conocer tu lugar.
Vanessa se quedó junto a Blake y no hizo nada. No alcanzó el micrófono. No se alejó de él. No dio una sola pequeña señal de que él había ido demasiado lejos. Blake se volvió más audaz en ese silencio. Sin ofender, Daniel, dijo, mirándome directamente ahora. Pero algunos hombres simplemente son mejores siendo inútiles. En silencio. Ahí estaba. La palabra aterrizó en la habitación como un vidrio roto. Inútil. Por un segundo, nadie supo qué hacer con ella. Luego vinieron las risas nerviosas. El tipo de risa que da la gente cuando la crueldad viste un traje y pide ser tratada como encanto. Un joven inversionista cerca del pasillo se rió entre dientes. Una mujer de la revista de negocios local miró hacia abajo a su programa, fingiendo no reaccionar. Uno de los subgerentes de Blake miró al suelo. Vanessa parecía complacida. Esa era la parte que necesitaba. No legalmente, sino emocionalmente. Los correos electrónicos probaron el plan. Las facturas probaron el mal uso. El borrador del acuerdo probó el intento de toma de poder. Pero su rostro probó algo que ningún abogado podría poner en una evidencia limpia. Probó que ella había elegido un bando y disfrutaba viéndome estar solo. Mi cuerpo quiso moverse antes de que lo hiciera mi mente. No hacia Blake, no violentamente, nada de eso. Solo quería, por un estúpido segundo, subir a ese escenario y preguntarle a mi esposa qué clase de mujer permite que otro hombre insulte a su marido en una habitación construida por el último sueño de su madre. Pero no lo hice. Esa pregunta les habría dado drama. El drama era su idioma. Los registros eran el mío. Respiré una vez. Luego, de nuevo, miré hacia la entrada lateral. Margaret Ellis estaba allí con su traje gris, con la carpeta negra contra el pecho y un rostro ilegible. Junto a ella estaban Richard Cole y otro miembro de la Junta de Mercer Heritage Properties. Habían llegado en silencio, exactamente como estaba planeado. Eleanor Price estaba cerca del mostrador de recepción, observando la habitación con la tranquila alerta de una mujer que ya entendía que las operaciones estaban a punto de cambiar. Vanessa no los vio. Blake definitivamente no lo hizo. Estaba demasiado ocupado disfrutando del sonido de sí mismo. Pero esta noche, dijo Blake, levantando su copa desde el podio, celebramos a las personas que sacaron adelante este proyecto. Las personas que dieron un paso al frente, las personas que entendieron en qué podría convertirse la casa Marlowe. Se volvió hacia Vanessa. Y nadie lo llevó a cabo más que tú. Los aplausos volvieron, más fuertes esta vez, porque la multitud quería superar la incomodidad. Vanessa alcanzó el brazo de Blake, no para detenerlo, sino para agradecerle. Ese pequeño toque borró la última excusa que yo había inventado para ella. Me puse de pie. Las sillas se movieron a mi alrededor. Blake me vio levantarme y dejó que la comisura de su boca se elevara, pensando que finalmente estaba a punto de avergonzarme. Los ojos de Vanessa se afilaron con advertencia. Ella conocía esa mirada mía, o creía conocerla. Pensó que estaba a punto de suplicar, explicar, tal vez pedir respeto en una sala que ya había sido entrenada para no darlo. En lugar de eso, me abotoné la chaqueta y miré a Richard Cole. Un asentimiento, eso fue todo. Richard dio un paso adelante primero. Tenía unos 60 años, cabello plateado, firme y con la edad suficiente en el negocio de los Mercer para saber que el control público comienza con el procedimiento adecuado. La gente se volvió mientras caminaba hacia el escenario. La expresión de Blake se tensó por primera vez. ¿Podemos ayudarlo?, preguntó, todavía tratando de sonar divertido. Richard subió los escalones sin prisa y se enfrentó a la sala. Damas y caballeros, dijo, con voz firme pero controlada. Necesitamos hacer un breve anuncio de la empresa antes de que continúe el corte de la cinta. La habitación se quedó en silencio de inmediato. Richard se volvió hacia Blake y le tendió la mano. Señor Harrington, el micrófono, por favor. Blake soltó una pequeña carcajada, pero esta vez nadie lo siguió. Vanessa miró a Richard, luego a Margaret, luego a mí. Algo cambió en su rostro. Aún no era miedo. Era reconocimiento.
Había visto a Margaret en la oficina de mi madre. Sabía lo que significaba cuando esa mujer llevaba una carpeta negra. Blake mantuvo el micrófono cerca de su pecho. Este es un evento privado, dijo. El rostro de Richard no cambió. No, dijo. Este es un evento de la empresa que se lleva a cabo en una propiedad que pertenece a Mercer Heritage Properties. Luego miró hacia Margaret. Y la asesora legal está aquí en nombre del socio director de la empresa. La sala se quedó completamente en silencio. Blake miró a Vanessa. Vanessa me miró a mí. No hablé. Había esperado meses para que los registros hablaran primero. Richard Cole no levantó la voz. No lo necesitaba. Su presencia cambió la sala antes de que Margaret dijera una palabra. Blake sostuvo el micrófono por un segundo más, tratando de decidir si la arrogancia aún podía salvarlo. Luego Richard lo miró una vez, firme y paciente, y eso fue suficiente. Blake se lo entregó con una expresión tensa, del tipo que usa un hombre cuando quiere que todos crean que todavía está eligiendo lo que sucederá a continuación. Richard tomó el micrófono primero. Gracias, dijo. Para mayor claridad, sirvo en la Junta de Mercer Heritage Properties. La Junta ha aprobado una resolución provisional de emergencia que autoriza un breve aviso de la empresa esta noche junto con acciones inmediatas de gestión temporal necesarias para proteger las operaciones del hotel. Un murmullo recorrió el salón de baile. El rostro de Vanessa palideció bajo las luces. Blake dio medio paso hacia atrás y luego se detuvo. Richard se volvió hacia Margaret. La señora Ellis hablará en nombre de la empresa y de su socio director. Luego le entregó el micrófono. Margaret abrió la carpeta negra y se dirigió a los invitados. Su voz era tranquila, clara y ni una palabra más fuerte de lo necesario. Buenas noches. Mi nombre es Margaret Ellis. Represento a Daniel Mercer y a Mercer Heritage Properties. Hizo una pausa el tiempo suficiente para que la habitación se calmara. Quiero ser clara desde el principio. El Hotel Marlowe House permanece abierto. Se respetarán todas las reservas de los huéspedes. Los puestos de personal permanecen activos. Los avisos de la empresa de esta noche no afectan el registro, la nómina ni las operaciones del hotel. Esa frase importaba. Yo había insistido en ella. No vine a incendiar el último proyecto de mi madre porque mi esposa y su amante lo habían usado como escenario. El personal merecía certeza. Los huéspedes merecían las estadías que habían reservado. El hotel merecía algo mejor que nuestro matrimonio. Margaret continuó, la propiedad conocida como la Casa Marlowe pertenece a Mercer Heritage Properties. Tras la muerte de Evelyn Mercer, la autoridad final de gestión se transfirió legalmente a Daniel Mercer a través de documentos patrimoniales y de la empresa. La habitación volvió a cambiar, pero esta vez el sonido era diferente. No eran risas, era un recálculo. Casi podía ver a la gente moviéndome en sus mentes de marido de fondo a propietario legal. Blake se quedó mirando a Vanessa. Su boca se abrió un poco, pero no salieron palabras. Margaret pasó de página. Para evitar confusiones, la propiedad, el control creativo, el poder de firma y las operaciones diarias son cosas separadas. La señora Vanessa Mercer tenía el control creativo de la marca y el diseño. El señor Blake Harrington ocupaba un puesto de gerente general. Ninguno de los dos tenía la propiedad, el poder de firma final o el derecho a cambiar la autoridad de gestión sin aprobación. La mano de Vanessa se apretó a su costado. Parecía alguien que escucha la verdad en un idioma que odiaba. Margaret no la miró por mucho tiempo. Miró a Blake. Ningún acuerdo aprobado por la Junta le otorga al señor Harrington un poder operativo ampliado, derechos adicionales de aprobación de proveedores o autoridad para hablar en nombre de los propietarios. Blake forzó una risa. Esto es ridículo, dijo, pero el micrófono ya no estaba en su mano, y sin amplificación, su voz sonaba más pequeña. Margaret continuó. Un borrador de modificación que intentaba expandir el papel del señor Harrington fue presentado al señor Mercer hoy más temprano. Él se negó a firmar en espera de una revisión legal. Esa revisión ha planteado suficientes preocupaciones para una acción temporal inmediata bajo la resolución de emergencia de la Junta. Vanessa susurró mi nombre.
No me moví. Las siguientes palabras de Margaret se sintieron como una puerta cerrándose. Con efecto inmediato, el señor Harrington está suspendido de su puesto en espera de la revisión de la Junta y de una auditoría independiente de los gastos previos a la apertura. El personal cerca de la pared del fondo se congeló. El rostro de Blake cambió tan rápido que casi parecía doloroso. Todo el brillo se apagó en él. Vanessa, dijo, no muy fuerte, pero todos los que estaban lo suficientemente cerca lo escucharon. Ella no respondió. Margaret pasó otra página. En espera de revisión, el poder de firma de la empresa de la señora Mercer relacionado con la casa Marlowe está congelado temporalmente. Todas las aprobaciones de proveedores, los cambios de gestión, las declaraciones públicas, los compromisos con los medios de comunicación y las autorizaciones financieras se manejarán a través del liderazgo de operaciones interinas y Mercer Heritage Properties. Luego miró hacia el área de recepción. Eleanor Price ha sido nombrada gerente general interina a partir de esta noche. Eleanor dio un paso adelante. No de forma dramática, no triunfante, simplemente profesional. Nuestro equipo de recepción está listo, dijo. Las llegadas continuarán según lo programado. Fue la frase más hermosa que alguien dijo esa noche. Porque demostró que el hotel no necesitaba el ego de Blake o la actuación de Vanessa para funcionar. Margaret continuó antes de que alguien pudiera convertir el caos en un rumor. Los miembros de la Junta han recibido un paquete de documentos sobre asuntos financieros y de gestión. Estos asuntos serán revisados a través de los canales adecuados. No se harán más comentarios públicos esta noche. Hizo una pausa. La habitación contuvo la respiración. Yo sabía lo que venía a continuación. Vanessa también lo sabía. Algún instinto la hizo mirar mi mano izquierda. Mi anillo de bodas seguía ahí. Lo había mantenido puesto para la ceremonia, no como una promesa, sino como prueba de lo que ella había decidido romper. La última página de Margaret era más corta y su voz se volvió aún más mesurada. Separado del asunto de la empresa de esta noche, el señor Mercer ha dado instrucciones a su abogado para iniciar procedimientos legales personales. Esos asuntos se manejarán en privado. No se harán más comentarios al respecto esta noche. Vanessa cerró los ojos. Blake la miró como si le hubiera entregado un arma cargada y hubiera olvidado mencionar que podía disparar hacia atrás. El silencio después de esa oración fue total. Incluso las cámaras parecían más silenciosas. Margaret cerró la carpeta. El señor Mercer no dará un discurso esta noche. Los registros hablan con la suficiente claridad. Luego bajó el micrófono. Durante varios segundos, nadie se movió. Las cintas seguían esperando en las puertas principales. Las flores aún olían dulce. El hotel seguía luciendo perfecto, pero la historia que Vanessa y Blake habían construido se había derrumbado en medio de la sala sin un solo grito de mi parte. Un gerente de seguridad se acercó silenciosamente a Blake y le pidió que se hiciera a un lado y devolviera su tarjeta de acceso. El primer instinto de Blake fue negarse. Luego miró a Richard, a Margaret, a Eleanor, a mí, y finalmente a los invitados, que ya no lo veían como alguien encantador. Sacó la tarjeta de su bolsillo y la colocó en la mano del gerente. Vanessa se volvió hacia mí, su rostro suavizándose en la forma de una súplica que aún no se había ganado. Daniel, susurró. Miré más allá de ella hacia el vestíbulo, donde Eleanor ya estaba hablando con el equipo de recepción. Los primeros huéspedes de la noche de apertura, una pareja de Atlanta, estaban cerca del mostrador con su equipaje, confundidos pero siendo tratados con amabilidad. Eso me importaba más que las lágrimas de Vanessa. Margaret se paró a mi lado y dijo en voz baja, deberíamos usar la oficina privada. Asentí. Detrás de nosotros, la habitación comenzó a respirar de nuevo, no con celebración, sino con la verdad. Blake caminó delante de nosotros hacia la oficina, ya sin sonreír. Vanessa lo siguió, ya sin brillar. Y yo lo seguía ambos sabiendo que la parte pública había terminado. Pero la parte más fea estaba a punto de comenzar. La oficina privada detrás del salón de baile era pequeña, con paredes color crema, un escritorio de nogal y un boceto enmarcado de la casa Marlowe antes de la restauración. A mi madre le había encantado ese boceto porque mostraba el edificio con honestidad.
Ventanas agrietadas, línea de techo irregular, escalones de entrada desgastados por un siglo de pies. Nunca confíes en un dibujo que oculta el daño, me dijo una vez. Esa noche, Vanessa se paró debajo de él, tratando de ocultar el suyo. Blake se paseaba cerca del escritorio, su pulida confianza resquebrajándose con cada paso. Margaret cerró la puerta detrás de nosotros, pero se quedó cerca de ella, con la carpeta en la mano, silenciosa y lista. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Fuera de la oficina, el hotel continuaba. Los teléfonos sonaban suavemente en la recepción. Un carrito de equipaje rodaba sobre las baldosas. La voz de Eleanor se transmitía por el pasillo, tranquila y práctica, guiando al personal de regreso a su trabajo. La casa Marlowe estaba abriendo, no derrumbándose, no ardiendo, no convirtiéndose en el desastre que Blake y Vanessa merecían. Eso era importante para mí. Quería consecuencias, no ruinas. Blake se quebró primero. Me dijiste que él no podía hacer esto, le espetó a Vanessa. Su voz ya no era suave. Sin audiencia, perdió el terciopelo. Me dijiste que el patrimonio aún estaba atado. Vanessa se giró hacia él. Tú me dijiste que teníamos que actuar antes de la apertura. Tú dijiste que si el personal y los inversionistas te veían como el verdadero operador, Daniel no tendría opción. Blake se rió con amargura. No me eches esto a mí. Tú dijiste que él firmaba cualquier cosa que le pusieras enfrente. Porque siempre lo hacía, dijo ella, luego se detuvo como si las palabras hubieran expuesto más de lo que pretendía revelar. La miré entonces, realmente la miré, no como la mujer en el escenario, no como la esposa de las fotos antiguas, sino como una persona que había confundido mi paciencia con un permiso. Blake señaló hacia el salón de baile. Tú dijiste que su madre dirigía todo. Tú dijiste que él solo estaba de duelo, blando y asustado del conflicto. El rostro de Vanessa se sonrojó. Y tú dijiste que sabías cómo manejar el hotel. Tú dijiste que los gastos eran normales. Tú dijiste que nadie los cuestionaría. Tú los aprobaste. Él le devolvió el golpe, porque me dijiste que eran necesarios para nosotros, dijo. Luego pareció darse cuenta de que Margaret estaba en la habitación y cambió su tono demasiado tarde. Para el lanzamiento. Margaret hizo una pequeña nota. Blake lo vio y se quedó callado. El miedo se ve diferente en los hombres arrogantes. No los hace humildes. Los hace buscar a alguien más para lanzar frente al impacto. Vanessa también lo vio. Su ira se convirtió en pánico. Blake, susurró, no te atrevas. Él retrocedió lejos de ella. No voy a asumir la culpa por tu matrimonio. Esa oración hizo lo que mi evidencia no había hecho emocionalmente. Hizo que Vanessa entendiera que el hombre que había elogiado en el escenario ni siquiera se pararía junto a ella en una habitación cerrada. Él había querido su brillo, su acceso, su creencia de que Daniel era débil, pero no quería su ruina. Vanessa se volvió hacia mí entonces, y por primera vez en toda la noche, se veía como mi esposa en lugar de la mujer junto a la que Blake había estado actuando. Daniel, dijo, con la voz quebrada. Por favor, esto se salió de control. Casi sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque la gente siempre llama a la traición complicada después de que deja de funcionar. ¿Se salió de control? Pregunté en voz baja. Ella dio un paso hacia mí. Margaret no se movió, pero Vanessa se detuvo de todos modos. Cometí errores, dijo. Errores terribles, pero no tienes que terminar nuestro matrimonio así. La habitación se quedó muy quieta. Pensé en todas las veces que había esperado a que ella dijera algo parecido a eso antes de que fuera necesario. En nuestra cocina, en el vestíbulo sin terminar, en reuniones donde ella se reía cuando Blake me corregía, en las mañanas cuando llevaba la culpa como perfume y esperaba que yo no lo notara. Miré su anillo de bodas, luego el mío. No lo terminé esta noche, dije. Simplemente dejé de fingir que todavía estaba vivo. Su boca tembló. Te amaba. Eso dolió. No porque lo creyera del todo, sino porque alguna vieja parte de mí quería hacerlo. Tal vez lo hacías, dije. Pero amabas más ser admirada. Y,
Finalmente, dejaste que el hombre que te admiraba te enseñara a despreciar al hombre que confiaba en ti. Ella empezó a llorar entonces. Lágrimas reales, creo. Pero la verdad que llega tarde no se convierte en inocencia. Por favor, dijo, no dejes que me vean así. Fue entonces cuando entendí lo que estaba suplicando. No por el matrimonio. No por mí. No realmente. Quería que la imagen se salvara. La misma imagen que había protegido mientras dejaba que Blake me llamara inútil frente a una habitación llena de extraños. Mi voz se mantuvo baja. No me perdiste por un solo error, Vanessa. Me perdiste cada vez que dejabas que él se riera de mí y lo llamabas inofensivo. Blake miró hacia otro lado. Vanessa se tapó la boca. Continué porque algunas palabras merecen ser dichas una vez con claridad y nunca más. Mi madre no me dejó este hotel para que yo pudiera verte convertirlo en un escenario para tu aventura. Bajó la cabeza como si la oración tuviera peso. Tal vez lo tenía. Llevaba 3 años de trabajo, 7 meses de duelo y cada insulto silencioso que me había tragado mientras ella confundía el silencio con debilidad. Margaret abrió la puerta. Daniel, dijo suavemente. Eleanor está lista para la nota formal de transición. Asentí. Blake fue escoltado hacia afuera por el pasillo de servicio después de firmar el recibo de su aviso de suspensión. No miró a Vanessa cuando se fue. Eso puede haberle dolido más que cualquier cosa que yo haya dicho. Vanessa permaneció en la oficina con el aviso escrito de Margaret, congelando su autoridad. Siguió preguntando si podíamos hablar más tarde. Le dije que toda comunicación podía pasar por el abogado. No cruelmente, simplemente definitivamente. Luego volví al vestíbulo. La primera pareja de Atlanta había recibido las llaves de su habitación. A una familia de Charlotte se les estaba mostrando el ascensor. El personal de recepción parecía conmocionado pero firme. Eleanor Price estaba detrás del mostrador, ya al mando, ya haciendo que el hotel se sintiera más seguro de lo que se había sentido en toda la noche. Afuera, el letrero brillaba contra la oscuridad de Charleston. La casa Marlowe ya estaba abierta. Me quedé allí por un momento y me permití respirar. El hotel no cerró esa noche. Los huéspedes se registraron. El personal mantuvo sus trabajos. La auditoría comenzó. La revisión de la junta siguió adelante. Mi divorcio comenzó con papeles limpios en lugar de amenazas a gritos. Vanessa perdió el escenario que había construido sobre nuestro matrimonio. Blake perdió la posición que creía haber ganado con halagos. Y yo no me sentí victorioso. Victoria es una palabra demasiado ruidosa para el final de una vida en la que una vez creíste. Me sentí cansado, claro, libre de una manera que aún dolía. La casa Marlowe no pertenecía a su aventura. Pertenecía a la verdad que dejó mi madre. Y por primera vez en toda la noche, no me quedé en el fondo de la mentira de otra persona.